Escucha este dato. El llamado índice de miseria es la suma de la inflación y la tasa de paro. La subida del precio del gas y de las materias primas, así como la pandemia, son fenómenos globales que afectan a todos los países por igual. Sin embargo, la España de Pedro Sánchez es el único país en donde el índice de miseria en la Unión Europea es más del 20%. En Portugal, Holanda, Alemania, Austria y otros 5 países, este índice de miseria es de menos de la mitad que en España. Empezamos. Estás escuchando Economía Hoy con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Miguel Martínez en el control. Recuerda que puedes encontrarme en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, soy @diebarceló, y en Facebook, LinkedIn, Telegram y YouTube me encuentras por Barceló y Asociados. En el canal de Telegram Barceló y Asociados te puedes suscribir gratuitamente para recibir todos los artículos que publico y otro material. De las 3 principales noticias económicas de esta semana, las 2 primeras están muy relacionadas porque tienen que ver con las decisiones que han tomado recientemente la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo. En cuanto a la Reserva Federal, ¿qué ha decidido? Ha decidido acelerar el ritmo al que está reduciendo la compra de bonos del Tesoro de Estados Unidos en el mercado. La va a reducir a partir de enero, de manera que va a dejar de comprar títulos en marzo, es decir, 3 meses antes de lo que estaba previsto. Además, se anticipa 3 subidas del tipo de interés en Estados Unidos. El tipo de interés de referencia ahora está en un rango que va entre el 0 y el 0,25%, es decir, un cuarto de punto porcentual. Y si se produjeran 3 subidas a lo largo del año que viene de un cuarto de punto porcentual cada subida, llegaríamos al final del año con un rango objetivo del tipo de interés de referencia de entre 0,75% y 1%. Es decir, que estamos hablando de tipos de interés históricamente bajísimos. Eso a pesar de que la tasa de interés, de que la inflación en Estados Unidos ya está en niveles máximos de las últimas décadas y que el crecimiento para el año que viene, el crecimiento del PIB, está previsto por la propia Reserva Federal en un 4% y una tasa de paro inferior al 4%, es decir, es una economía que está en crecimiento y en pleno empleo, por lo tanto no requiere ningún tipo de auxilio monetario. Lo que pasa que las inyecciones de dinero, es decir, esta política monetaria ultra expansiva es como la droga. Aunque tú sabes que te hace mal, que te está matando, no la puedes dejar de golpe. El problema es cómo llegamos hasta aquí, cómo nos hemos aventurado a navegar por aguas desconocidas con una, insisto, inflación de moneda, o sea, una cantidad de emisión monetaria, digamos que nunca se había producido en esta escala, y es la emisión que está detrás de la burbuja que hay en el mercado de acciones, en el mercado de materias primas, en el mercado de bonos, en el mercado inmobiliario, y que está llegando a los precios al consumo. Nos quisieron convencer que se trataba de un fenómeno solo temporal y ya nos están diciendo que va a durar por lo menos todo el año que viene, aunque esperemos que en menor medida que en los últimos meses. La Reserva Federal, sin embargo, tiene una excusa que es la siguiente, que la Reserva Federal, a diferencia de casi todos los demás bancos centrales del mundo, tiene un objetivo dual. Lo normal en los bancos centrales es que tengan como misión exclusiva combatir la inflación, es decir, mantenerla dentro de un rango o mantenerla en un nivel máximo. Sin embargo, en el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos, el objetivo es dual, porque por un lado tiene que combatir la inflación para que no supere el 2%, pero al mismo tiempo tienen que asegurar que la economía se aproxime al pleno empleo, es decir, una tasa de paro, digamos,
inferior al 4%. Entonces, el Banco Central de Estados Unidos, es decir, la Reserva Federal, sabe que la inflación se le ha escapado de su rango objetivo, pero ellos tienen la excusa de que como la economía todavía no llegó al pleno empleo, pueden seguir, digamos, con la política monetaria expansiva. Que en realidad esta palabra expansiva a mí no me gusta, porque de lo que se trata en verdad es de una política monetaria distorsionadora de los mercados financieros, distorsionadora de los precios. Nos hemos acostumbrado a hablar de expansivo, que es la terminología keynesiana, pero en realidad de expansión no tiene nada. Es decir, a ver, es verdad que por un lado estimula la actividad, pero es una actividad que podemos decir artificial en alguna medida, y de hecho es tan artificial que los estímulos monetarios nunca se pueden ir dejar. Siempre hay una excusa para seguir estirando un poco más el estímulo monetario, es decir, la droga monetaria. Pero bueno, insisto, en el caso de Estados Unidos tienen ese objetivo dual que les permite seguir con una política monetaria expansiva a pesar de que la inflación se les ha escapado porque todavía no se llegó al pleno empleo. Insisto que aunque el tipo de interés a final del año que viene llegue al 1%, estaríamos hablando todavía de tipos de interés reales negativos. Por lo tanto, aunque dejen de comprar bonos, un tipo de interés real negativo de 1 punto porcentual, porque digamos, supongamos que en realidad de 2 puntos porcentuales, porque si el tipo de interés es 1, pero la inflación es 3, en realidad es 1 menos 3 te da menos 2. El tipo de interés real negativo va a ser negativo en 2 puntos porcentuales. Eso es una cosa todavía contra natura, una cosa que, digamos, insostenible. Por lo tanto, quiero decirte que aunque dejen de comprar bonos, no quiere decir que la política monetaria va a ser neutral, va a seguir siendo, digamos, súper estimulante, súper expansiva, insisto, con la terminología keynesiana. El Banco Central Europeo, en cambio, tiene un objetivo único de combatir la inflación, que de todas maneras tampoco le hacen mucho caso, porque, digamos, estuvieron durante 10 años tomando medidas, comprando bonos, bajando el tipo de interés, con la excusa de que tenían que subir la inflación hasta el 2%, y cuando se acercó al 2% igual siguieron comprando bonos y siguieron con los estímulos y siguieron con el tipo de interés en 0%, porque como te decía antes, porque la droga no se puede cortar de golpe. Entonces, antes era para subir la inflación, y ahora que la inflación es el 4,9%, en noviembre es el máximo histórico de la eurozona, pues siguen comprando bonos. Entonces, ¿qué ha anunciado el Banco Central Europeo? Que va a comprar un poco menos de bonos. Viene comprando a un ritmo de 80.000 millones de euros por mes, y ahora va a bajar las compras a 40.000 millones de euros. ¿Es un paso en la dirección correcta? Sí, pero ellos piensan seguir comprando bonos durante todo el año que viene, es decir, que a un ritmo cada vez menor, pero, insisto, si el objetivo es combatir la inflación, ¿cómo es posible que el Banco Central siga comprando bonos cuando la inflación está en el máximo histórico de la zona euro? Y el mismo Banco Central Europeo nos anticipa que en 2022 la inflación va a ser superior al 3%. Por lo tanto, ya nos dicen que no van a cumplir el objetivo que es su misión. El problema con esto es el siguiente. Mario Draghi, cuando era el presidente del Banco Central, cada vez que anunciaba una medida de estímulo monetario, decía, le daba a los gobiernos el mensaje de que tenían que aprovechar estas condiciones financieras, digamos, irrepetibles, para hacer las reformas, es decir, para financiar las reformas que tiendan a un crecimiento potencial más, digamos, más estable y más elevado que en la actualidad, con el cual se llegaría a unas tasas de paro estructuralmente más bajas. Pero los políticos son políticos y ellos no piensan a 5 años vista, a 10 años vista. El máximo plazo al que mira un político son las próximas elecciones.
Entonces, toda esa prédica de Mario Draghi nunca la escuchó nadie. Y el peor ejemplo de todos lo tenemos en el caso de la España de Pedro Sánchez, donde aprovechó y sigue aprovechando la bajada de tipos de interés, o sea, el ahorro en el pago de intereses, para gastar más en otra cosa. Y no solo eso, y ha gastado, digamos, está enterrando a España en deuda. Pero no es el caso de Sánchez es el peor. Pero los demás tampoco es que han financiado, digamos, grandes reformas. Al contrario, el mismo Mario Draghi, que ahora es primer ministro en Italia, como te comenté hace unos días, ha firmado con Macron un acuerdo para pedir dentro de la Unión Europea que se flexibilicen las normas, es decir, que se deje todavía gastar más, que tener más déficit y más deuda. Por lo tanto, lejos de ser algo que haya estimulado o haya sido útil para acercar una cierta solidez fiscal, es decir, de las cuentas públicas en la Unión Europea, la política monetaria del Banco Central Europeo la ha estimulado, o sea, ha estimulado el derroche, ha estimulado el crecimiento de los déficits, el crecimiento de la deuda, el crecimiento del gasto estructural. Entonces ahora nos encontramos en el peor de los mundos, porque tenemos, por un lado, mercados financieros totalmente intervenidos. Claro, luego le van a echar la culpa a los mercados, pero en realidad los mercados no pueden funcionar porque están distorsionados totalmente por la política monetaria temeraria, en este caso el Banco Central Europeo. Tenemos entonces burbujas en los mercados y al mismo tiempo las deudas y la deuda pública. Entonces, es un problema realmente grande el que tenemos por delante. Lo único positivo es que el Banco Central Europeo ha dado un paso para empezar a desenmarañar esta gran madeja, este gran lío que ellos mismos han montado, porque nunca se tendría que haber llegado a este extremo de compra de deuda tan masiva y de emisión de dinero en estos extremos. El pleno empleo no va a llegar nunca con políticas monetarias de este tipo, porque como digo, estimulan la irresponsabilidad de los gobiernos, que además se sienten con las espaldas cubiertas para justamente no hacer reformas, porque dicen, total, el Banco Central Europeo va a bajar los tipos de interés y la economía más o menos va a ir tirando. El problema es que esta política monetaria, digamos, hubiera servido, a pesar de los riesgos que supone, porque como digo, distorsiona el funcionamiento de los mercados, podría haber sido útil con gobiernos más o menos responsables. Pero así es como si tú tienes viento a favor, pero en la vela de tu velero está toda agujereada. Entonces, por más que sople el viento, tu barco no va a avanzar a ningún lado. Para que una economía funcione bien, las cuentas públicas tienen que estar en orden, los mercados financieros tienen que estar libres de distorsiones provocadas por el Banco Central, y las regulaciones y los impuestos tienen que ser razonables de manera tal que no se espante a los inversores y no se espante a la gente que quiera trabajar, no se espante a la gente que quiere invertir. Entonces, eso lamentablemente no lo tenemos ahora. Entonces ahora tenemos una economía súper regulada, mercados distorsionados, mucha deuda, mucho déficit y una economía, como digo, drogada por la droga monetaria y que le está costando desengancharse. Y la tercera noticia que te quería comentar tiene que ver con la operación de compra de la compañía aérea Air Europa por parte de Iberia. Te hago un poco de historia para que sepas cómo viene el tema y qué es lo que ha pasado en los últimos días. Air Europa e Iberia anunciaron en noviembre del 2019, hace más de 2 años, ese acuerdo por el cual Iberia compraba por 1.000 millones de euros Air Europa. ¿Qué pasó? Que en el medio, unos meses después de ese acuerdo, vino la pandemia. Entonces, como vino la pandemia, todas las líneas aéreas, digamos, la actividad cayó a plomo, Air Europa se empezó a quedar sin liquidez, la SEPI, es decir, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, previendo que Iberia iba a comprar la compañía, dijo, no te hagas problema, yo te rescato
con 475 millones de euros a Air Europa, porque total pensaron, cuando Iberia haga efectiva la compra, recuperamos el dinero. Además de esos 475 millones de euros, le dieron préstamos avalados para mejorar la liquidez. Bien, llegamos a principios de 2021 y la pandemia seguía así, aunque ya había empezado la vacunación. Pero Iberia se dio cuenta que pagar 1.000 millones de euros era inviable y entonces llegaron a un nuevo acuerdo con Europa para pagar 500 millones de euros, es decir, la mitad. Muy bien. Mientras tanto, están esperando todavía el dictamen de la Unión Europea que tiene que autorizar la operación con la excusa de la regulación de la competencia. Bien. Parece ser que durante todo este periodo el gobierno de España ha ido presionando, no creo que haya podido presionar mucho porque la reputación del gobierno español en Europa no es la más alta, aunque dicen que la ministra Calviño tiene alguna influencia, pero digamos, en cualquier caso, habrían intentado como mínimo presionar para que el dictamen de la Comisión Europea sobre este tema no tirara abajo el acuerdo, porque el interés del gobierno español está recuperar el dinero que puso en Air Europa. Ahora, ¿qué pasa? Todavía no llegó el acuerdo, el dictamen, pero Iberia acaba de anunciar que no va a comprar la línea aérea. Es más, algunos pensaban que estaban deseando que llegara un dictamen muy duro por parte de la Comisión Europea para usarlo como excusa y decir que desistían de la operación. La cuestión es que la situación ha empeorado tanto que han decidido no esperar al dictamen de la Comisión Europea y decir simplemente que van a desistir de la compra. Ahora, ¿qué pasa? Sin embargo, Iberia evidentemente no quiere que se le meta aquí en España otro competidor que compre Air Europa. Entonces, va a pagarle Iberia a Air Europa 75 millones de euros, que va en lo que se incluyen 40 millones por la indemnización por haber desistido del acuerdo de noviembre del 2019 y 35 millones adicionales para que Iberia tenga un derecho de tanteo. Es decir, si viene, por ejemplo, Air France y dice yo compro Air Europa y voy a pagar 500 millones o 600 millones, Iberia tendría el derecho de decir, espera, yo te igualo la oferta o te la mejoro un poquito. Ese es el derecho de tanteo. Es decir, Iberia, haciendo este pago de 75 millones de euros, se garantiza que si viene cualquier otro comprador, ellos van a poder al menos mejorar la oferta o intentar reactivar la situación. En el interín, el gobierno de España no ha tenido mejor idea que decir que ellos garantizan el funcionamiento de Air Europa, es decir, que ellos garantizan que la empresa va a seguir, es decir, están dispuestos a seguir poniendo dinero. Incluso, para facilitar una venta y que la deuda de Air Europa no sea tan alta, cosa que evidentemente disuade a cualquier otra empresa que la quiera comprar, ya están hablando de que parte del dinero que puso la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, se convierta en acciones de la compañía. Es decir, que 240 millones de euros concretamente de esos 475 millones que le dio el gobierno de España a Air Europa se conviertan en acciones. Por lo tanto, el gobierno pasaría a ser accionista de la empresa. Hasta ahí los datos. ¿Cuál es el análisis? En primer lugar, que no veo por qué los gobiernos y la Comisión Europea tienen que estar dando dictámenes para aprobar una operación de este tipo. Eso va contra el derecho de propiedad porque las empresas tienen perfecto derecho a ponerse de acuerdo y comprarle una a otra o hacer el tipo de acuerdo que quieran. El problema es que ese tipo de regulaciones y leyes parten de la base de que los empresarios son estafadores y que quieren hacer daño
a los consumidores, los quieren explotar. O sea, es una mentalidad en el fondo socialista. Mi idea, que ya te he comentado en alguna oportunidad, es que esas operaciones se hagan simplemente sin ningún requerimiento de una autorización previa, porque sabes que esto de la Comisión Europea llevan más de 2 años y todavía no está el dictamen, porque si lo hicieran en 2 semanas tendría un pase, pero es que tardan, se toman su tiempo. Y que los gobiernos y la Comisión Europea presuman que los acuerdos empresariales son positivos, ¿sí? Porque de hecho, si una empresa compra otra es porque ve perspectivas de crecimiento, de ahorro de costes, de mayor rentabilidad, y eso es bueno para la empresa y para el conjunto de la sociedad. Porque siempre digo lo mismo, si una empresa gana más dinero, es mejor que si la empresa está perdiendo dinero, porque si una empresa pierde, no va a invertir, no va a contratar, es más, puede quebrar y puede despedir a todo su personal. Por lo tanto, en la medida que una empresa crezca y gane dinero, es mejor para todos. Entonces, el primer punto es ese. ¿Por qué hay que someter este tipo de operaciones a las autoridades europeas? Para esto no se creó la Unión Europea. La Unión Europea se creó para que dejara de haber guerras entre Francia y Alemania, cosa en la cual ha tenido un éxito rotundo, y para defender los derechos de los ciudadanos. Pero esto no defiende ningún derecho, impide una operación, ha impedido que 2 empresas que se habían puesto de acuerdo no pudieran llevar a cabo una reunión, su acuerdo, y ha perjudicado en lugar de beneficiar a nadie. Pero el segundo punto es, ¿por qué el Estado tuvo que coger 475 millones de euros para dárselos a Europa o a cualquier empresa? ¿Por qué? Porque si una empresa es viable, los bancos, cuyo negocio es prestar dinero, no van a tener ningún problema en financiarlo. Ahora, si la empresa no es rentable o no tiene buenas perspectivas por lo que sea y los bancos no se lo quieren prestar, el gobierno no debería meterse a prestar el dinero, porque nos hace correr un riesgo nosotros como ciudadanos en una operación societaria que puede salir bien o puede salir mal. Y el gobierno no está para coger dinero de nuestras carteras y dárselo a una empresa, sea en Europa o sea el Corte Inglés. No. Entonces, una operación de rescate que parecía que era muy simple, muy elemental, muy razonable, que no conllevaba ningún riesgo, conllevaba un riesgo y de hecho ahora están pagando los platos rotos y de golpe el gobierno se va a ver probablemente como accionista de Air Europa. El gobierno no se creó un gobierno para ser accionista de una empresa, de una línea aérea, como tampoco se creó para ser accionista de un banco. Ni de ningún tipo de empresa. Sin embargo, eso es a lo que nos hemos ido acostumbrando. Lo que yo te quiero decir es que en este caso queda evidenciado que cuando el gobierno se mete donde no le corresponde, no se obtiene nada bueno y los que pagamos los platos somos nosotros, porque ahora el gobierno tiene más deuda de lo que debería y nosotros somos los que vamos a pagar los intereses y somos los que vamos a pagar las consecuencias de una mayor deuda. Porque ni siquiera está asegurada la viabilidad de la empresa. Ahora está Air Europa con poca liquidez, ha gastado el dinero en seguir sobrellevando los vuelos, pero la empresa puede no aparecer un comprador y simplemente puede desaparecer y quedamos nosotros sin los 475 millones de euros. Iberia, que podría haber hecho una empresa más grande, tampoco tuvo esa oportunidad. En síntesis, esto sirve una vez más para recordar que el gobierno no se inventó para ser comerciante, transportista ni banquero. El gobierno está exclusivamente para asegurar, defender, garantizar los derechos y la seguridad de los ciudadanos. Y nada más, por más antipático que resulte, y por más problemático que pudiera ser en un momento puntual. Porque, una vez más, las consecuencias las pagamos nosotros.